buenos días, niños, ¿qué tal? Una vez más, Miss Carla le da bienvenida a las clases de Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de personal social y nuestra clase de hoy se llama Organizamos nuestra historia personal en una línea de tiempo. ¿Bien? Ya sabes, tienes que tener todos tus recursos a la mano, tu computadora, tu laptop o tu celular con conexión a internet para que puedas acceder. Todos los recursos, también la ficha que te envío, tus cuadernos, tus colores, porque hoy día se las vas a utilizar. Tu regla es muy importante porque vas a elaborar tu línea de tiempo. ¿Sí? Recuerda también desinfectar tu área de trabajo y lavarte las manos antes de escribir y antes de comer. Se recomienda lavarse durante 20 segundos. El lavado de manos es muy importante, chicos. Muy bien, las actividades anteriores te ayudaron a identificar y describir hechos o sucesos significativos de tu vida, familia y comunidad. A partir de fuentes orales y fotografías, hoy tendrás la oportunidad de organizar los acontecimientos significativos de tu vida en una línea de tiempo y reflexionarás sobre la importancia de reconocer esos acontecimientos como parte de tu crecimiento y de los cambios que van ocurriendo a lo largo de tu vida. Además, te invito a recordar que la clase de la línea de tiempo ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Es importante que revises tus evidencias de tu portafolio o cuaderno que vienes registrando para que te sea un poco más fácil el día de hoy. ¿Cómo puedo compartir mis aprendizajes con los demás? Vamos a ver cómo podemos compartir. Para ello, nuestro propósito del día de hoy es organizar cronológicamente los acontecimientos más importantes de tu vida en una línea de tiempo. Bien, ahora quiero que leas con atención lo que dice Oliveiro. Ahora que aprendí sobre los acontecimientos más significativos de mi vida y mi familia, me gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de mi vida en una línea de tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Recuerdan cómo podían hacerlo? Esta organización de los acontecimientos de tu vida en una línea de tiempo. ¿Lo recuerdan, chicos? ¿Sí? Habíamos que poner muy bien desde el nacimiento, ¿sí? Desde nuestro nacimiento hasta los años. O también podríamos, por ejemplo, considerar mucho antes de nuestro nacimiento, pero siempre es importante partir de un hecho referencial, un antes y un después. A partir de lo dicho por Oliveiro, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la hoja de reuso que vienes trabajando. ¿Qué aprendió Oliveiro anteriormente? Dice que aprendió sobre los acontecimientos más significativos de su vida y de su familia. ¿Qué le gustaría aprender? Muy bien, a organizar los acontecimientos más importantes de su vida en una línea de tiempo. ¿Qué crees que debe hacer Oliveiro para elaborar una línea de tiempo sobre su historia personal? ¿Qué creen ustedes? Esta es una pregunta que lo dejo para ustedes porque dice, ¿qué crees que debe hacer Oliveiro para elaborar una línea de tiempo sobre su historia personal? Muy bien, ¿a quiénes puede pedir ayuda para elaborar su línea de tiempo? Así es, a su familia. Muy bien. Bien, el desarrollo de la actividad. Vamos a ayudar a Oliveiro a elaborar su línea de tiempo. Después, tú también podrás elaborar una línea de tiempo con los acontecimientos más significativos de tu vida. Para recordar, quiero que leas la siguiente información del recuadro. Dice que los acontecimientos significativos que forman parte de la vida de las personas, sus familias y su comunidad pueden ser recogidos por medio de relatos orales y escritos, por las fotografías, imágenes y algunos objetos. Todos estos constituyen fuentes de información valiosa para conocer más sobre la historia personal, familiar y comunal.
No lo olvides. Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la hoja de rebus. ¿Cómo puede recoger información Oliveiro para saber más sobre los acontecimientos significativos de su vida? Lee algo más de lo que dice Oliveiro. Recuerdo algunos momentos importantes de mi vida, pero creo que mis padres me podrían contar otros si les pregunto. También revisaré el álbum que guarda mi mamá, pues ahí existen algunas fotografías que contienen recuerdos de mi vida. Unos datos muy importantes, ¿cierto? Esas son fuentes de información, también lo que nos está diciendo Oliveiro. No lo olvides. Si tú también tienes un álbum de fotos, ve y corre y revísalo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Observa y lee con atención las fuentes que encontró y averiguó Oliveiro. ¡Wow! Son unas fotos, dice que nació el 25 de marzo del 2011. Y por acá dice, mamá, cuéntame lo que sucedió cuando fui por primera vez a Inicial. Eso ocurrió cuando tenías 3 años, dice. Recuerdo que paraste de llorar cuando notaste lo buena que era tu maestra. ¿Recuerdan ese episodio? Sí, lo vimos la semana pasada. Muy bien, dice también que encontró una diploma de honor entregado en octubre del 2018 por haber ganado el concurso de dibujo y pintura. Wow, ahí ya tiene otros datos importantes Oliveiro para su línea de tiempo. También encontró una fotografía, dice, de su primer día de clases en su colegio el 3 de marzo del 2017. Ahí ya estaba en primer grado, ¿cierto? Luego dice, papá, cuando me hicieron el corte de pelo, cuéntame, por favor. Una fecha muy importante, lo hicimos justo cuando cumpliste 2 años. También está preguntando a su papá. Ya preguntó a mamá, ahora pregunta a papá. Dice, una fecha también importante para mí fue a los 5 años aproximadamente en agosto cuando me cayó mi primer diente de leche. Hasta ahora lo conservo. Es un dato muy importante que él recuerda. Debes tener unos recuerdos muy bonitos para que incluyas en tu línea de tiempo. Scooby, te convertiste en mi amigo fiel desde que llegaste a mi vida, justo en verano del 2015. Eso marcó mi vida, es el momento más significativo para mí. Este es el hecho referencial, entonces, para Oliveiro, porque dice que marcó algo importante en su vida. Bien. Y también encontró una foto de su cumpleaños número 8. Así como Oliveiro, tú también tienes bastantes fuentes de información. Y si tienes pocas, te invito a que preguntes a mamá y a papá, que ellos también te pueden proporcionar. Recuerda que la información, ¿sí?, la podemos tener de manera oral o escrita. A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas de reuso que vienes trabajando. ¿Bien? ¿Qué fuentes utilizó Oliveiro para recoger información sobre los momentos significativos de su vida? Muy bien. Entrevistó a su mamá, a su papá, recordó algunos hechos significativos, ¿sí? Utilizó también las fotografías. Muy bien, chicos, están yendo excelente. ¿Cuál fue el momento más significativo en la vida de Oliveiro y por qué? Así es, fue cuando tuvo a Scooby, ¿cierto? ¿Por qué fue muy significativo para él? Así es, mi querida Anita, así es. Porque dice que marcó un antes y un después en su vida y que desde que llegó Scooby siempre lo acompañó, ¿cierto? Muy bien. ¿Será importante que Oliveiro ordene los acontecimientos significativos de su vida? ¿Por qué? A ver, esta pregunta quiero que me la envíes a través de un audio a mi WhatsApp personal. No lo olvides. Y quiero que recuerdes que el orden en el recojo de información de las diversas fuentes es muy importante porque te va a ayudar a conocer la secuencia temporal, o sea, del tiempo, de los acontecimientos o hechos vividos para la construcción de tu historia personal.
Ahora que sabes que el orden de los acontecimientos es muy importante para elaborar una historia personal, ¿de qué forma ayudarías a ordenar los datos que recogió Oliveiro? Ujú. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa según corresponda. Aquí está. En este cuadro vas a ayudar a Oliveiro a ordenar cronológicamente los datos que él tiene. Por ejemplo, marzo de 2011 fue su nacimiento. El corte de pelo. ¿Recuerdan que le dijo su papá? Que lo hicieron aproximadamente a los 2 años, ¿sí? Más o menos, ¿en qué año sería eso? A ver. Muy bien, en el 2013. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Recuerden que también sucedió algo muy importante en el 2015. Es algo que marcó la vida de Oliveiro para un antes y un después. ¿Cuál fue? Así es, la llegada de Scooby, ¿cierto? Entonces, así, revisando todas las fuentes que encontró Oliveiro y lo vas a ir anotando en este pequeño cuadro. Para ello te invito a que pongas pausa en esta parte del video y empieces a elaborar. Para saber el año en que ocurrieron algunos acontecimientos en la vida de Oliveiro, debes tener como referencia la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, el corte de pelo le hicieron cuando cumplió 2 años. Entonces, si él nació en el 2011, 2 años más es el 2013. Es lo que te estaba diciendo anteriormente. ¿Bien? Ya has ordenado cronológicamente todos los acontecimientos de la vida de Oliveiro según los años en que ocurrieron. Cuentas con información necesaria para organizarlos en una línea de tiempo. ¿Recuerdas qué es una línea de tiempo? Como su nombre lo dice, es una línea en la que representan en orden cronológico algunos hechos ocurridos en un periodo determinado. También es importante recordar el hecho referencial, o en otras palabras, el suceso o acontecimiento más importante es el que marca un antes y un después. En el caso de Oliveiro, es cuando Scooby llegó a su vida en el verano del 2015 aproximadamente. ¿Cuántos años habrá tenido en este año que llegó Scooby? ¿Mm? Para continuar, quiero que observes con atención la línea de tiempo que elaboró Oliveiro. Aquí está la línea de tiempo que elaboró Oliveiro. ¿Bien? Él ha hecho en el 2011, es su nacimiento en marzo, ¿sí? En marzo de 2013 le cortaron su pelo. En marzo del 2014 fue por primera vez a inicial. Y en febrero del 2015, ¿sí? Ha marcado en un círculo está la llegada de Scooby a su vida. ¿Por qué? Porque está marcando el hecho referencial. Recuerden que cuando ustedes hicieron su primera línea de tiempo, tuvieron que hacer esta partecita. Delimitar el hecho referencial porque es un antes y un después. O la vida. Acá han puesto A.S. Es antes de Scooby y después de Scooby. Bien, dice que también en agosto del 2016 por ahí, porque dice que tenía 5 años aproximadamente, se le cae el primer diente de leche. Mi primer día de clase sucedió en marzo del 2017. En octubre gané el concurso de dibujo y pintura de la ciudad y en marzo del 2019 cumplí sus 8 años. ¿Bien? Como te puedes dar cuenta, aquí Oliveiro ha hecho su línea de tiempo desde el momento en que nació. Dentro de esa etapa, él ha buscado un hecho referencial. Bien. Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la hoja de reuso. ¿Cuál fue el acontecimiento más significativo en la vida de Oliveiro y cómo ubicó ese momento en su línea de tiempo? Recuerda, ya hemos venido hablando. El acontecimiento más significativo en la vida de Oliveiro es, muy bien, la llegada de Scooby. ¿Y cómo ubicó ese momento en su línea de tiempo? Muy bien, a través de un esquema circular.
¿cierto? ¿Qué acontecimientos ocurrieron antes y después del suceso más importantes en la vida de Oliveiro? ¿Crees que hubo cambios en la vida de Oliveiro desde el momento en que nació hasta hoy? ¿Cuáles fueron? Pon pausa una vez más en esta parte del video para que puedas responder estas dos preguntas que faltan. Bien, llegó el momento de elaborar tu propia línea de tiempo. Para ello será necesario que consideres lo siguiente. 1. Recoger información por medio de diversas fuentes de información sobre los sucesos o acontecimientos significativos de tu vida. Recuerda que anteriormente ya trabajaste esta actividad. También puedes incluir otros hechos que consideres importantes. Recuerda que la línea de tiempo que ya hemos trabajado es una línea de tiempo más que todo familiar, ¿sí? Porque hemos considerado cuando mamá se casó, cuando papá vivieron juntos, todo eso, ¿no? Y además en este cuadrito de acá que voy a señalar, ¿sí? Nos dice un dato muy importante. En la actividad del día 5 de la semana anterior, ¿sí? En la semana 20, completaste un cuadro con los acontecimientos significativos de tu vida y tu familia. Revísalo, pues te ayudará en esta actividad. 2. Averigua las fechas en que ocurrieron los acontecimientos y ordénalos cronológicamente, considerando para ello desde el año de tu nacimiento hasta la actualidad. Pues revisar al dorso de las fotografías o preguntar a tus familiares. No lo olvides. 3. Identifica el hecho referencial o suceso más importante de tu vida, el que marcó un antes y un después. Por ejemplo, en el caso de Oliveiro, el hecho referencial o acontecimiento más significativo fue cuando Scooby llegó a su vida en el año 2015. ¿Sí? Por ejemplo, para otros, de repente, un hecho referencial es cuando nació su hermanito menor, ¿sí? Porque también marcó un antes y un después. Antes de mi hermanito menor y el después de mi hermano menor. De repente la vida ha sido un poco más alegre, más con experiencias más divertidas, más dolorosas, con el hermanito menor porque has tenido que compartir alegrías, tenías que compartir peleas que no querías prestar el juguetito y muchas cosas más, ¿cierto? 4. Recuerda los elementos que debes tener en una línea de tiempo. Para ello, revisa las páginas 2 de la ficha línea de tiempo de la historia personal y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Esto de acá de revisar la página 2 de la ficha es para los que descargan el material directamente de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Sí? Ustedes pequeños, el cuarto grado D, ya lo tienen incluido en el material de trabajo que les envío. Este es el cuadro que tenemos que llenar, los elementos de la línea de tiempo. Dice acá 1, línea base, 2, hecho referencial, y en el 7 pone título. Y nos falta completar otros más. ¿Cuáles serán? No lo sé. Vamos a ver. Observa los recuadros en color rojo y lee con atención los elementos de la línea de tiempo de la historia personal de Oliveiro. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Este es el línea de tiempo de la historia personal de Oliveiro. Dice que observemos los recuadros de color rojo. Como puedes ver aquí en esta primera parte de arriba tenemos el título, luego los hechos escritos en carteles o banderas, tenemos el hecho referencial, tenemos por acá en la esquina superior derecha la escala, tenemos nuestra línea base que es muy importante, las fechas indicadas en la línea base y la leyenda. En la leyenda dice que el círculo, ¿sí?, es el hecho referencial y los carteles cuadrados son los acontecimientos. Es importante que el hecho referencial esté con otro esquema para poder identificarlo más. ¿Bien? Ahora, este es el cuadro que tenemos que llenar, ¿cierto? ¿Está la línea base? Sí. Por acá está la línea base. ¿El hecho referencial? Muy bien, el hecho referencial. Título, ya está el título. ¿Qué nos falta colocar? ¿Qué nos faltaría? Muy bien, la escala. Listo.
Vamos marcando lo que ya tenemos. ¿Qué más? Las fechas indicadas en la línea base. Listo. ¿Qué más? Los hechos escritos en carteles o banderas. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué otro más nos falta? ¿Sí? Y que está debajo de este cuadrito que he colocado. La leyenda. Muy bien. Listo. Hemos completado nuestro cuadro de los elementos de la línea de tiempo. Ahora sí, ya nos toca elaborar nuestra línea de tiempo de nuestra historia personal, dice. Para ello te invito a considerar las siguientes instrucciones al momento de ponerlas en práctica y si tienes alguna dificultad, pide la ayuda de algún familiar. Primero, vamos a leer las instrucciones. Dice, elaboramos nuestra línea de tiempo. ¿Qué necesitamos? Hojas cuadriculadas, regla, tijera, goma, lápiz, lápices de colores y la lista de acontecimientos. En un cuadrito dice que será necesario que pegues 2 hojas cuadriculadas en horizontal, ¿sí? Horizontal. Comúnmente se le llama la hojita echada, ¿cierto? Listo. 2 hojas, ¿ah? Para que tenga suficiente espacio y puedan alcanzar todos los años en la línea base. Más que todo también para el momento que ponga las fotografías o los dibujos, porque también los puedes dibujar, ¿sí? No se te vea muy amontonado. Bien, ¿cómo elaborarás la línea de tiempo? 1. Traza la línea base y coloca las fechas al comienzo y al final. Estas indican que el tiempo no tiene inicio ni fin, así como esta. ¿Listo? Muy bien. Flechas, acá están las flechitas, de inicio a fin. ¿Listo, pequeños? Muy bien. Ahora, 2. Escribe la gráfica, la escala en un rectángulo. En este caso, la escala es de 3 cuadritos por año. Entonces, cada 3 cuadritos realiza una marca. Bien. Coloca los años y los meses en la parte inferior de la línea base, o sea, en la parte de abajo. 4. Ubica el hecho referencial en el mes y año. Escribe este hecho en un círculo, dice. En el caso de Oliveiro, fue cuando Scooby llegó a su vida. AS es antes de Scooby y DS es después de Scooby. Es lo que te estaba diciendo, ¿recuerdas? Muy bien. Te dice que el hecho referencial tiene que estar en un círculo. No lo olvides. 5. Incluye banderas o carteles con los acontecimientos en la parte superior, antes y después del hecho referencial, ubicados cronológicamente según el mes y el año en que ocurrieron. En la parte de arriba, ¿sí? De la línea base, como te estoy mostrando. 6. Elabora la leyenda con los símbolos y colores establecidos para las banderas de los hechos, así como para el círculo del hecho referencial. ¿Listo? ¿Tenemos lista nuestra leyenda? Muy bien. 7. Puedes dibujar y colorear los hechos o acontecimientos debajo de la línea a la altura de las fechas. Muy bien. Te doy un poquito de tiempo para que puedas hacer esta parte. O pon pausa en el video. 8. Escribe el nombre de tu línea de tiempo en el que indiques el periodo que abarca. Y listo, ya tienes tu línea de tiempo. Fácil hemos hecho la línea de tiempo. Ahora que ya tienes la línea de tu tiempo, de tu historia personal, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué manera las diferentes fuentes de información te ayudan a construir tu historia personal? ¿Será importante organizar los acontecimientos cronológicamente para comprender nuestra historia personal? ¿Por qué? Estas 2 preguntas quiero que expliques con tus propias palabras, ¿sí? Muy bien. Para ello tienes que poner pausa en esta parte del video. Ahora sí, comparte tu línea de tiempo con tus familiares.
coméntales qué aprendiste en la actividad de hoy. Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Bien, ¿las fuentes de información que utilizaste te ayudaron a identificar los acontecimientos significativos de tu vida? ¿Pudiste organizar con facilidad los acontecimientos de tu vida en una línea de tiempo? ¿Por qué? ¿Qué compromisos asumirías a partir de lo trabajado? Es importante que respondas tú. Yo ya no te puedo ayudar, porque si yo lo respondo, estaría reflexionando de lo que yo aprendí. Es importante conocer qué es lo que estás aprendiendo. Bien, pon pausa en esta parte del video para que respondas a estas preguntas. Muy bien, el día de hoy también tenemos arte y cultura y se llama Mi autobiografía ilustrada. Dice que aquí vas a elaborar, hoy ya has elaborado una línea de tiempo que te ha permitido ubicar acontecimientos importantes de tu historia de vida. Mediante ella, pudiste reconocer qué sucedió antes y después. Ahora, desde arte y cultura, vas a representar tu autobiografía a través de dibujos y podrás presentar algunos momentos importantes de tu vida en un pequeño desplegable. Prepárate para ilustrar tus momentos favoritos e indagar en sus detalles para enriquecer la narración de tu autobiografía. Esto es importantísimo porque mañana vas a elaborar tu autobiografía. Y no olvides de enviarme tus evidencias. Es muy importante que las envíes. ¿Está bien? Y eso fue todo por hoy en Aprendo en Casa con Miss Carla. Un beso enorme para todos los niños y niñas que me están escuchando a través de esta plataforma. Bye bye, nos vemos mañana.